Vamos a comenzar entonces con el estudio bíblico. Nos ubicamos en nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 28. Mateo 28 y primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11 y Mateo, capítulo 28. Vamos a leer estos dos textos y oramos al Señor y comenzamos la clase de esta mañana. Muy bien, leo. Mateo 28, versículos 16 en adelante, dice: Cuando los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Bendito nuestro Padre Celestial, Señor nuestro, te damos gracias por un nuevo día que nos regalas, Señor. Sobre todo, que nos das la bendición de estar en tu casa. Bendícenos en el día de hoy con tu presencia, enséñanos con tu bendita palabra. Ayúdame, Señor, en la exposición de esta doctrina, Dios mío, para que podamos ser edificados y que tú nos ayudes, Señor, a entenderlo y que podamos glorificarte en nuestros corazones. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino, guárdales, que puedan llegar con bien, cuida sus caminos, Señor. Te pedimos por nuestro pastor Luis Muñoz, Señor, que está en este momento en la ciudad de San Felipe, ministrando a la Iglesia Bautista Reformada de Yaracuy, Señor. Bendice nuestros hermanos allá, bendice al pastor, Señor, para que pueda también ser de bendición y edificación a nuestros hermanos. Ayúdanos ahora nosotros, Señor, a concentrarnos acá y que podamos escucharte, Señor, escuchar tu voz, aprender y adorarte en nuestros corazones. Te lo pedimos, te pedimos estas cosas para que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a ver la mañana de hoy es un tema general, porque las especificaciones de este tema se encuentran en los capítulos 29 y 30 de la Confesión de Londres. Y es en cuanto a las ordenanzas. Yo le coloqué el título Ordenanzas. Le coloqué ese título porque aunque en nuestras confesiones el título es del bautismo y la cena del Señor, luego el capítulo 29 habla del bautismo y el capítulo 30 de la cena del Señor. Entonces, para que podamos tener un título que una estas dos verdades, entonces vamos a hablarlo de ordenanzas. Hay una palabra también que se usa para hablar de esto que se llama sacramento. De eso vamos a hablar más adelante. Pero es necesario hacer una aclaración en cuanto a la palabra sacramento.
Cuando hablamos de sacramento, podemos utilizarlo libremente siempre y cuando tengamos la comprensión correcta de lo que queremos decir con un sacramento. La palabra sacramento tiene que ver con algo que es sagrado, ¿ok? Algo que es consagrado, santificado, apartado para un uso especial. Entonces, sacramento, lo podemos decir que el bautismo, ¿verdad? Tenemos un elemento en el bautismo, el agua, ¿cierto? Pero esa agua en ese momento ha sido apartado para un uso especial, ¿sí? No hay algo misterioso, no hay algo ulterior allí, sino que simplemente lo estamos apartando para un uso, del uso común para un uso específico. Por eso le podemos llamar sacramento, ¿sí? Pero la confesión como tal no usa la palabra sacramento, eso lo usa la confesión de Westminster, que recuerden que la confesión de Westminster es la confesión que hacen los presbiterianos y ellos, a su vez, los bautistas toman de esa confesión y hacen algunos ajustes, ¿verdad? Más bíblicos, más detallados en cuanto a la parte precisamente del bautismo y lo que es el gobierno de la iglesia. Pero también en la parte de la terminología, nosotros los bautistas preferimos llamar ordenanzas para que no se confunda con el sacramentalismo de la iglesia romana, ¿sí? Entonces, recuerden que la iglesia católica romana tiene en su concepción, en su doctrina, que los sacramentos de alguna manera otorgan gracia a la persona. La gracia de Dios, le infunden gracia a la persona, comenzando precisamente con el bautismo, y por eso bautizan a los niños, a los infantes. Entonces, pensando que por medio de eso se infunde algún tipo de santidad, algún tipo de justificación, algún tipo de gracia de Dios, y entonces todos los demás sacramentos, entonces son gracias que tú acumulas. Eso obviamente no es lo que queremos decir con la palabra sacramento. Por lo tanto, para no caer en controversia y explicar y todo, preferimos usar la palabra ordenanza porque de alguna manera nos ayuda a entender que estas prácticas que se dan en la iglesia no son de invención humana, sino que son unas órdenes explícitas del Señor. Por eso las practicamos. Son órdenes, por eso le llamamos ordenanzas. Órdenes explícitas. Entonces, ese concepto es un poquito más cómodo de entender que la palabra sacramento, ¿sí? Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien, entonces, ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Bueno, vamos a hacernos 3 preguntas en esta mañana y con eso vamos a contestar a lo largo de nuestra clase. Número 1, ¿quién las instituyó? Las ordenanzas. ¿Quién las instituyó? En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de esas ordenanzas? Y en tercer lugar, ¿quién debe administrar esas ordenanzas? ¿Quién las debe administrar? Con estas 3 preguntas, mi intención en esta mañana, mi propósito es que podamos ver esto de manera muy general en cuanto a las ordenanzas. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Quién la instituyó o quién las instituyó? ¿Sí? Porque estamos hablando de que son ordenanzas en plural. Pregunto, ¿cuáles son las ordenanzas? Cena del Señor, muy bien. ¿Cuál más? Bautismo, ¿cuál más? No hay más, tranquilo. Está bien, está bien. Bautismo y cena del Señor. Eso es lo que explícitamente en el Nuevo Testamento se le manda a los discípulos del Señor a hacer de manera regular. Son prácticas que han sido instituidas en la iglesia de Cristo. Entonces, partiendo de bautismo y cena del Señor, el punto es quién instituyó el bautismo y quién instituyó la cena del Señor. Lo acabamos de leer tanto en Mateo 28 como en Primera a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 26. ¿Quién las instituyó? ¿Quién? El Señor Jesucristo. En Mateo 28,
Versículo 18 dice, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad, yo tengo la autoridad, toda potestad me es dada en el cielo, ¿sí? Me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto. Ese por tanto es una conclusión de lo que el Señor ha dicho. Yo soy la autoridad, Él es la cabeza. Por tanto, ¿qué manda el Señor? Id, haced discípulos a todas las naciones, y ahí está la ordenanza, bautizándoles, ¿sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota, para aquellos que les gusta notas curiosas, ¿verdad? Subraya allí, no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Él, en singular. El nombre es un solo Dios en tres personas. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, número 1, en cuanto a bautismo, ya leímos quién lo instituyó, Mateo 28 del 19 al 20, pero vamos a ver algunos otros ejemplos de las Escrituras que eso fue también regular en la iglesia cristiana. Hechos capítulo 8, vamos a Hechos. Nos vamos a quedar un ratito allí en Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 30, bueno, no puse, vamos allí, Hechos 2, mejor. Hechos 2. Hechos 2. Versículo 37. Este es Pedro hablando en el día de Pentecostés, da una cátedra de lo que es la cristología, ¿verdad? Hablar del Señor Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios, es el Mesías, ¿verdad? Y le dice a su audiencia que ellos han sido culpables de matar al Mesías junto con los gentiles. Pero en todo eso, en todo ese sermón, obviamente hubo una respuesta de la persona, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ahora? O sea, ¿hay algún tipo de esperanza para nosotros? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Qué deben hacer los discípulos, los que quieren creer, los que quieren dar su vida para el Señor? Número 1, arrepiéntase de sus pecados, arrepentíos. Y luego de que usted se arrepiente, usted va a dar una muestra de su arrepentimiento. ¿Cómo? Arrepentíos y bautícese, ¿verdad? Cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Muestren su arrepentimiento por medio del bautismo. Ahora, versículo 41. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿cuál palabra? El evangelio y la exhortación, ¿verdad? Fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron. ¿Cuántos habían al principio? ¿Cuántas personas habían al principio? 120 personas es lo que había al principio en el aposento alto. Llega el Espíritu Santo, o se manifiesta el Espíritu Santo, llegan personas, ¿verdad? Están en el día de Pentecostés, personas de muchas partes. Ellos son testigos de lo que está pasando allí. Pedro les habla y ellos se arrepienten. Los que agarran, los que reciben la palabra del Señor, ¿qué hicieron? No solamente se arrepintieron, lo mostraron con su bautismo, ¿sí? Bautizarse, hermanos, en ese momento era peligroso, ¿sabían? Hoy en día, bautizarse, bueno, todo bien, cantamos, ¿verdad? Y todo muy bonito. Pero en ese momento era su sentencia de muerte prácticamente, o era firmar un decreto de desheredación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás abandonando
tu religión judía. Estás abandonando tu tradición de la Torá y todo esto para entonces añadirte a los discípulos de Jesús, el Mesías, de los cuales los judíos odiaban. Entonces, eso iba a implicar muchas cosas. Persecución, no solamente de tus familiares, sino persecución también del Estado. Entonces, el que se atrevía a bautizarse estaba dando una señal de que sí, prefería perder su vida por Cristo que ganar su vida y perder a Cristo. Entonces, bautismo es eso, es una representación de mi fe, ¿sí? Hechos 8:38, nuestro tema realmente es ver que esta práctica era regular en la iglesia de Cristo. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro. ¿Quién? Felipe. Está con el eunuco etíope. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Es decir, él creyó en el Señor y fue bautizado. Capítulo 10, versículo 48. Aquí Pedro está con Cornelio. Ellos reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Reciben el Espíritu Santo primero, para aquellos que puedan ver aquí la cronología. Reciben primero el Espíritu Santo y luego Pedro, al ver la manifestación del Espíritu Santo sobre ellos, los bautiza, no al revés. No los bautizó para recibir el Espíritu Santo, ¿ok? Bien, entonces mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Le predicó a Cornelio, un gentil, y a toda su casa, se arrepintieron y se bautizaron. Capítulo 16, Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Aquí está hablando de que Pablo está encarcelado junto con Silas, están en Filipos, y ellos allí hay un gran terremoto, la cárcel se abre y el carcelero se iba a matar porque pensó que todos los presos se escaparon, pues obviamente. Pero resulta que Pablo le dijo, no te hagas daño, estamos todos acá. Y entonces dice que el carcelero tomó a Pablo, ¿verdad? Lo tomó a él, a Pablo, es el sujeto, y le lavó las heridas y se bautizó. Se bautizó. Muy bien, entonces vemos que en el libro de Hechos se describe que el bautismo era la señal primitiva de los cristianos. Es decir, el que se arrepentía y se convertía en cristiano, automáticamente lo demostraba por medio del acto del bautismo. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Le está hablando a los Gálatas. Recuerden que Gálatas, ¿verdad? O Galacia no es una ciudad, sino una región. Una región, que por cierto lo hemos estado viendo en el libro de Hechos, donde estaba Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Eso lo vamos a ir viendo, pero toda esa parte es Galacia, ¿ok? Y en esta carta es una carta circular para todas las iglesias en la región de Galacia, por eso le llaman los Gálatas, ¿ok? Una serie de iglesias. Eso quiere decir que este mensaje no era para una iglesia específica, sino para una serie de iglesias, varias iglesias en una región. Y a todas esas iglesias les recuerda lo que significa el bautismo. Ustedes que han sido bautizados en el nombre de Cristo están revestidos. Entonces, ellos fueron practicantes del bautismo. Entonces, ¿quién lo instituyó? El Señor Jesucristo. No solamente lo instituyó, sino que vemos una iglesia fiel, una iglesia que cumplió, que se sometió a lo que el Señor Jesucristo dijo que hicieran sus discípulos. En segundo lugar, hablemos de la cena del Señor. Vayan conmigo rápidamente a Mateo 26. Ya nosotros leímos 1 Corintios 11.
Primera de Corintios 11, 23 dice que el apóstol Pablo dice, yo recibí, ¿verdad? Porque yo les he dado lo que yo he recibido. Es decir, fue una orden del Señor mismo para enseñar a la iglesia. Pero vamos allí a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Recuerden que estamos viendo la doctrina de las ordenanzas. Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante. 26 en adelante. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, yo no la voy a tomar presencialmente con ustedes, pero lo voy a hacer en el momento final, ¿sí? En el día final. Y en 1 Corintios 11, Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿verdad? Y dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice, esta es la copa del nuevo pacto, haced esto en memoria de mí. Muy bien, entonces, es algo que Cristo mismo instituyó y que el apóstol Pablo ratifica. Fue una dirección explícita del Señor Jesucristo. Esto está, por supuesto, que se ve en algunas otras partes del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Recuerdan que en Hechos 2 estamos hablando del Pentecostés, ¿sí? Y en Pentecostés no solamente ellos se bautizan, sino que ellos siguen haciendo algo más. ¿Qué? Hechos 2, 42, 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el, subraya allí si quieres saberlo, partimiento del pan. Partimiento del pan era el título que se le daba a la cena del Señor, el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque el Señor dice que ese día Él partió el pan y le dio el significado, ¿sí? También lo dice en 1 Corintios 11, partió el pan y dijo, es decir, le otorgó un significado al partimiento del pan. Así que la frase partimiento del pan es una referencia clara a la cena del Señor. 20, Hechos 20, ahí está la iglesia comenzandito, ¿cierto? Pero en Hechos 20 ha transcurrido mucho tiempo ya, y en Hechos 20 ahora ya no se está hablando del partimiento del pan en el contexto judío, sino en contexto gentil. Hechos 20, versículo 7. Ahí está Pablo en Troas. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos con el propósito de partir el pan. Partir el pan. ¿Qué hacía Pablo? Les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso. ¿Hasta qué hora? Mira, el primer día de la semana para partir el pan. Hay algo que el Señor está hablando hoy, hermanos. Primer día de la semana, hoy vamos a partir el pan. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice ahí? Alargó el discurso hasta la medianoche. Oh, recíbelo. Tranquilo, hermano. Tranquilo. No se preocupe. Pero eso pasó. Ok. El punto es que había un propósito. No era casualidad, ¿verdad? No era cualquier pan para partir. Artículo definido. El pan. El pan. Muy bien. ¿Quién lo instituyó entonces? El Señor Jesús, y la iglesia fue obediente. Obediente a las órdenes del Señor. ¿Cuál es el propósito tanto del bautismo como de la cena del Señor? ¿Cuál es su propósito? Vayan conmigo rápidamente para que vean la palabra que usa la confesión, y eso nos va a dar luz en cuanto al propósito que tienen las ordenanzas. Estamos en el capítulo 28 de la Confesión de Londres de 1689.
Estos hermanos que redactaron la confesión, ¿verdad?, vieron la doctrina y colocaron esto muy interesante. El bautismo, párrafo 1 del capítulo 28. El bautismo y la cena del Señor son ordenanzas. En la confesión de Westminster se habla de sacramentos. Ellos le colocan ordenanza. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Que han sido, subrayadí allí, positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Nos habla aparte de su permanencia en el tiempo. Pero el punto aquí que yo quiero que subraye es positiva y soberanamente instituidas. Positiva. ¿A qué nos referimos con la palabra algo positivo? Algo que es chévere. Positivo. ¿Qué es positivo? Es algo que se añade a lo que es natural. Es decir, por raciocinio, por intuición, no se llega a la conclusión, deberíamos bautizar. Oye, yo creo que los discípulos deberíamos practicar la cena del Señor. No, es algo que es una institución positiva. Fue añadida, por eso se llama también ordenanza, obviamente. Entonces, debemos decir que son ordenanzas positivas. Y cuando hablamos de ordenanzas positivas, estamos diciendo que es algo adicional a la ley natural. Adicional a la ley natural, ¿sí? Vean lo que voy a citar acá al pastor Sam Waldron. Él dice, el bautismo y la cena del Señor no forma parte de la naturaleza o de la ley de la naturaleza. No existían en el Antiguo Testamento, pero llegaron a existir en el Nuevo Pacto. A David no se le obligó a bautizarse. A Abraham no se le requirió tomar la cena del Señor. Si hubieran formado parte de la ley de la naturaleza, habría existido siempre. Pregunto, ¿la ley de la naturaleza a qué nos referimos? Algo que ha permanecido desde la creación hasta ahora, que no ha cambiado. Los 10 mandamientos, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos ley natural. Ley natural, ¿sí? Por ejemplo, la monogamia es ley natural, ¿sí? La heterosexualidad es ley natural. ¿Por qué? Porque ha permanecido, ¿verdad? Fue colocado desde el tiempo y todavía permanece y es algo normal, natural, ¿ok? Natural. Pero el acto de la circuncisión, por ejemplo, fue una ley positiva para el pueblo de Israel, para los descendientes físicos de Abraham. ¿Qué más son leyes positivas? La dieta que ellos tenían, la dieta de alimentos. ¿Qué más son leyes positivas? ¿Cómo? Los sacrificios, muy bien, son leyes positivas. Las leyes positivas, escuchen bien, pueden caducar en el tiempo, dependiendo del pacto. Dependiendo del pacto. Si el pacto caduca, las señales también. O esas leyes positivas de ese pacto caducan. Leyes positivas. Las leyes naturales permanecen. En los pactos hay leyes naturales también, ¿verdad? No matarás en el Antiguo Testamento sigue siendo vigente para nosotros, no debemos matar, ¿cierto? ¿Sí? Adorar a un solo Dios, a un único verdadero Dios, era una ley natural, no era positiva, era ley natural para el tiempo de Israel y para nuestro tiempo también. Entonces, hablamos que tanto la cena del Señor como el bautismo son leyes positivas, fueron añadidas. Y permítame colocar esto. ¿Qué es eso que ustedes ven allí? O si lo pueden ver. ¿Cómo? Es un surtidor. Es una señal. ¿Qué hace la señal? ¿Cuál es el propósito de una señal? El objetivo de la señal. Informar algo, ¿cierto? Usted va por la carretera, ¿verdad? Para Chichiriviche, ¿cierto? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha ido últimamente? A ver, y no me ha invitado. Carretera hasta Chichiriviche.
Cuando usted ve, por ejemplo, este tipo de letrero, ¿verdad? Una señal, esta es una señal de tránsito informativa, azul, ¿verdad? Esta señal le indica que llegó a una estación de servicio. No. Cuando usted lo ve, usted puede entender que está cerca, pero que no ha llegado. Necesita avanzar más para llegar a la realidad. Esta señal indica una realidad más grande, más detallada, más superior que la misma señal. ¿Cómo vemos la señal? Bueno, ¿cómo se llama? Es de figura. ¿Qué figura geométrica, niños? ¿Figura geométrica? Rectángulo. Muy bien. Dentro del rectángulo, ¿verdad? Hay un color azul. El color azul significa algo, ¿verdad que sí? ¿Qué significa el color azul? Sangre azul, no. Lo que pueden pagar con dólares, no. ¿Qué significa el color azul? Ay, Dios mío. Hicieron la prueba para la licencia, ¿verdad? Ok, en la prueba de la licencia dice que las señales de color azul son de información. Entonces, cuando usted ve esa azul, a lo mejor no ve la imagen que está allí, pero ve el color azul, información. ¿Ok? Eso le dice, te voy a informar algo. ¿Ok? Eso es lo que significa el color azul. Pero también hay un icono, ¿verdad? Una imagen allí. El icono es de un surtidor, ¿verdad? De gasolina. Ahora, eso significa que yo me voy a aproximar en, qué sé yo, en tantos metros, en tantos kilómetros. Ya yo sé que voy a encontrarme lo que me está indicando la señal. ¿Ok? La señal en sí misma tiene algunos significados, pero que esos significados a su vez apuntan hacia otro lado. No es aquí, es más allá. Bueno, las ordenanzas, hermanos, al ser leyes positivas, también me están apuntando a realidades superiores. Son señales que me apuntan a realidades superiores. ¿Sí? Por ejemplo, el bautismo, ¿qué realidad me está apuntando? Gálatas capítulo, ya lo dijimos, ¿verdad? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿cuál es la realidad que se representa? De Cristo estáis revestidos. Entonces, yo no me revisto de Cristo en el bautismo. Yo tengo una señal, algo que me informa de que yo debo vivir según esa realidad. ¿Sí? Según esa realidad. Aquí hablamos rápidamente de lo que es sacramento versus ordenanza. Rápidamente. Dije al principio que sacramento tiene que ver con la connotación de algo sagrado, ¿sí? Pero la palabra sacramento como tal es la palabra que usó Jerónimo en la Vulgata Latina cada vez que se hablaba de misterio. Somos administradores de los misterios de Cristo, los sacramentos, sacramentum, ¿sí? ¿Sí? Sacramentos. Entonces, toman esa palabra y dice, bueno, los sacramentos son las cosas que Cristo ha ordenado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí podríamos usar la palabra sacramento, pero ¿por qué los bautistas prefirieron usar la palabra ordenanza en vez de sacramento? Por toda la mala interpretación que se había fijado en torno a la palabra sacramento. Si entendemos que, hermanos, un sacramento es simplemente un acto que se hace, que me apunta a una realidad superior a ella misma, entonces yo puedo usar, estos son misterios de Cristo, los misterios de Cristo, esto me apunta a cosas mayores. Pero si lo uso para mí, digamos, para mi justificación, bueno, es que si no me bautizo me voy para el infierno. Pregunto, entonces ¿para qué vino Cristo? Si usted bautizándose se va para el cielo. ¿Cierto? ¿Y qué cantidad de agua debería usar? ¿Qué grado de potabilidad debería tener esa agua para que lo lleve al cielo? ¿Sí? ¿Más cloro, menos cloro? Entonces, el punto no es el agua. El agua me representa una realidad superior.
pero esa realidad superior debe estar en mi vida para que eso realmente, lo que yo estoy diciendo externamente por ese acto, bien sea por el bautismo o la cena del Señor, tiene que ser una realidad en mí, en mi corazón, ¿sí? ¿Quiénes son las personas que deben expresar ese tipo de actos? Aquellos que dice que arrepentidos, sí, bautícese. Arrepentimiento. El que se arrepiente, Cristo le promete perdón de pecados y vida eterna. Entonces, ¿cómo representó eso? Bueno, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Hablando del bautismo, por ejemplo. Romanos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Es un contundente no. ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Versículo anterior, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, si hubo pecado y aún en medio del pecado, la gracia fue mayor que el pecado, entonces, bueno, vamos a hacer que la gracia sea más grande entonces. Vamos a pecar más. Pablo dice, no. Lo que dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, sea más grande. En ninguna manera, porque los que hemos ¿qué? Muerto al pecado. El que has muerto al pecado. Pregunto, ¿tú has muerto al pecado? ¿Estás muriendo al pecado? ¿Estás muriendo cada día a los patrones pecaminosos antes de llegar a Cristo? El que ha muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora toma el ejemplo del bautismo para recordarles, miren lo que significa el bautismo. Se supone que te bautizaste, eso no corresponde a alguien que esté pecando y pecando. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa el bautismo? Muerte, así como Cristo murió, yo estoy muriendo, yo he muerto. Ese es el contexto, muerto al pecado. Cristo murió para la presencia del pecado, en la presencia del pecado, ¿sí? Porque aunque Él no tenía pecado, Él estaba en un mundo pecaminoso. Así que Él cortó toda relación, cuando muere, cortó toda relación, cualquier tipo de, con el pecado, ¿sí? Con el pecado, nunca cometió pecado. Porque todo, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, pero debemos entender que no es el bautismo que nos hace morir al pecado, sino la realidad que me apunta el bautismo. He muerto al pecado, he muerto al pecado. A fin de que como Cristo resucitó, miren que, como, así como Cristo, esto es comparación, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, esa representación, esa imagen de Cristo que murió, fue sepultado y resucitó y con una nueva vida, un cuerpo glorificado, con mi acto de bautismo yo estoy representando eso mismo en mi vida. El bautismo no hace eso en mi vida, eso lo hace el Espíritu Santo, nacer de nuevo. Pero ahora con el bautismo yo represento eso y es una señal para mí, para que yo siempre me recuerde, esa es la realidad que yo debo vivir. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado. Miren las otras ilustraciones, plantado como se siembran, ¿verdad?
¿Qué pasa? ¿Qué hace cuando uno siembra una semilla? ¿La semilla qué? Muere y luego reverdece. Entonces, esa es la tercera ilustración. Primera ilustración fue bautismo, la segunda plantamiento, ¿verdad? Y la tercera es crucifixión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue crucificado juntamente con él. Esa es una realidad. Estar en Cristo, lo que predicó el pastor Luis, ¿recuerdan? Estar en Cristo significa que yo también morí con Cristo, juntamente con él morí al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque lo que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se vive eso? Muerto al pecado y vivo para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El que está bajo la gracia no peca. El que está bajo la gracia no tiene patrones pecaminosos. Juan dijo, el que peca es del diablo. Que luchamos con el pecado es otra cosa. Pero estar muerto en el pecado es estar muerto para Dios. Perdón, estar muertos en los pecados o vivo en el pecado es estar muerto para Dios. El que está muerto a los pecados está vivo para Dios. Terminamos entonces recordando que son realidades superiores, son memoriales. Dice, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? ¿Qué nos debe recordar todo esto, hermanos? Yo lo acabo de leer, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia, hermanos. La gracia es estar bajo el nuevo pacto. Cuando yo hago el acto del bautismo, yo me estoy identificando de ser parte del nuevo pacto. Cuando yo participo de la cena del Señor, yo estoy identificándome como alguien que participa del nuevo pacto. El Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí, porque esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Ves que nos apunta a una realidad superior? El nuevo pacto, hermanos. Jeremías 31. El nuevo pacto. Hay que meditar. ¿Estoy yo en el nuevo pacto? Entonces tú debes expresarlo de manera ilustrada por medio del bautismo y luego por medio de la cena del Señor. Diferencias. Número 1, el bautismo se hace una sola vez. La cena del Señor es regular. ¿Ok? Entonces, ambas me deben apuntar a mi realidad de entrar al nuevo pacto. El otro me dice, estoy dentro del nuevo pacto. ¿Ok? Estoy allí. Y eso simplemente me va a recordar. No hay algo allí, una cosa misteriosa, una cosa que, ahora soy más santo. Usted es santo y debe vivir así. Para terminar, ¿quién la debe administrar? ¿Quiénes son los que deben administrar las ordenanzas? Cónchale, es que yo de verdad me provoca meterme en ese río y yo bautizarme solo. Chamo, ven, bautízame tú ahí. Le dice a mi amigo, a mi compadre, a mi compinche, ven, vamos a bautizarnos. O los niños, vamos a jugar el bautismo. ¿Eso es realidad? ¿Sí? O sea, hay un orden.
en la ordenanza? Sí, sí. Debe ser alguien autorizado por Cristo. Alguien autorizado por Cristo. En Mateo 28, 19 dice: toda potestad me es dada en el cielo, por tanto id y haced discípulos bautizándoles. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús en Mateo 28? ¿A quién? A todos los discípulos. A los apóstoles. A los apóstoles. En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1, vamos a ir rápidamente. 1 Corintios 4:1. Primera de Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, ¿quiénes? En este caso, a nosotros, los apóstoles, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo, sacramento, ¿ok? De las ordenanzas de Cristo. Administradores de las ordenanzas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos que ya no hay apóstoles? Tito, capítulo 1. Tito. Capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, ¿cuál es el contexto? Te voy a dar la lista de aquellos que van a ser ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Lo aprendimos con el pastor Luis. ¿Quiénes? Los pastores. Los que quieren ser ancianos, los pastores. El que fuera irreprensible, esta es la lista. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero subraya ahí, como administrador de Dios. Y en 1 Corintios dicen, téngannos como administradores de los misterios. Entonces, ¿quiénes deben oficiar cena del Señor o bautismo? Deben ser pastores ordenados. Ya no están los apóstoles, pero los apóstoles dejaron un requisito y le dijeron, ellos también son administradores de los misterios. ¿Ok? San Waldron dice, la gran comisión fue dada a la iglesia colectivamente y no al cristiano individualmente. Venga que yo lo bautizo. ¿Se arrepintió? Venga, yo lo bautizo de una vez. ¿Y cuándo le vas a dar la cena? Porque hay muchos grupos que se reúnen, ¿verdad? Y dicen que son iglesia, pero, ¿y quién nos va a oficiar la cena aquí? Si somos iglesia. ¿Quién va a oficiar la cena? ¿Quién va a oficiar el bautismo? Yo. ¿Y quién te ordenó a ti? ¿Sí? Debe haber un orden. Debe haber un orden. Dice, no puede ser el deber de cada cristiano individualmente ir a todo el mundo, hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles que guarden todos los mandatos de Cristo. Debe ser la iglesia como un todo. Es la iglesia, es un mandamiento colectivo de la iglesia. Como dijo el pastor Luis la semana pasada, no es ir, ¿verdad? Ahora yo soy el misionero yo, ¿verdad? ¿Y qué iglesia te envió? No, nadie. Yo soy de la iglesia de Cristo. No, está desordenado. Debe haber una iglesia que apoye eso y que ordene. ¿Ok? Muy bien, dejamos entonces, permítame, la confesión solamente son 2 párrafos del capítulo 28. Ya leímos el párrafo 1. Vamos rápidamente con el párrafo 2 y terminamos el capítulo 28. Párrafo 2 dice lo mismo que ya les enseñé, que yo mismo les he enseñado, hermano. Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello,
según la comisión de Cristo. Según la comisión de Cristo. Muy bien, eso es lo que nosotros debemos entender de manera general de ambos sacramentos u ordenanzas, ¿ok? De ambas ordenanzas. Si Dios lo permite, para las siguientes semanas vamos a ver una por una, ¿verdad? Con detalles, con otros detalles, otros matices que nos da la Confesión de Londres. Muy bien, vamos a orar y darle gracias a Dios porque Él gobierna su iglesia y su iglesia obedece cuando se somete a sus ordenanzas.